Saludos familia, les habla Fernando García Franceschini y aquí les traemos las noticias más importantes para la semana del 20 al 24 de marzo del 2023. Bueno, un juez está negando una oferta para terminar un proyecto de inmigración con la oficina del alguacil del condado de Knox, o KCSO por sus siglas en inglés. El programa 287G entrena a diputados para verificar el estatus de inmigración de un sospechoso luego de un arresto. También permite que diputados entrevisten a detenidos en la cárcel sobre su estatus de inmigración y que ayuden a determinar si un sospechoso debería ser deportado. En el 2021, Mayra Oviedo Granadas demandó a la oficina del alguacil. Diputados la llevaron bajo custodia en noviembre del 2020 por violar leyes de inmigración. La demanda establece que ella llamó al 911 porque su compañero la asaltó, pero diputados la arrestaron a ella en vez de a su compañero. Ella fue acusada de agresión simple y un juez luego desestimó ese caso. Y la Junta de la ciudad de Knoxville le está pidiendo a legisladores estatales que rechacen un proyecto de ley que cambiaría las elecciones en la ciudad. Bajo la ley actual, cada votante ayuda a elegir candidatos para la Junta en una elección general. Pero el nuevo proyecto de ley establece que votantes solo pueden votar por candidatos de su propio distrito. El senador Frank Niceley y la representante Elaine Davis patrocinan ese proyecto. Cabe señalar que ninguno de ellos vive en Knoxville. Davis catalogó al sistema actual como inaceptable, pero críticos del proyecto dicen que deberían ser los votantes quienes cambien el sistema y no los legisladores. El proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y un comité del Senado lo evaluará la próxima semana. Bueno, y la Cámara de Representantes de Tennessee aprobó un proyecto de ley que le daría a médicos más protecciones legales cuando se trata de abortos. De convertirse en ley, médicos podrían realizar abortos si la vida de la madre está en peligro. El proyecto específicamente menciona casos de embarazos ectópicos o molares. Esencialmente, cualquier otro tipo de aborto todavía sería un delito en Tennessee, pero la medida también establece que médicos estarían protegidos siempre y cuando usen juicio médico razonable. El Senado estatal todavía necesita aprobar un acompañante a este proyecto de ley antes de que el gobernador Bill Lee pueda firmar cualquier cambio. Y senadores estatales aprobaron un proyecto de ley que permitiría la construcción de carreteras con cuotas de uso en el estado. Esto es parte del plan de transportación del gobernador Lee. El plan incluye la construcción privada de carriles de elección, donde conductores pueden pagar una cuota y conducir por un carril recién construido. Esto aceleraría la construcción de carreteras y ofrecería más de $3 billones al proyecto. El proyecto de ley dice que vehículos de emergencia no tendrían que pagar la cuota de uso si están respondiendo a una emergencia y vehículos de alguna autoridad de transporte público tampoco tendrían que pagar. El proyecto dice que cualquiera que utilice uno de estos carriles y no pague la cuota 3 veces o más podría perder el registro de su vehículo. Y para todos los amantes del fútbol les tenemos excelentes noticias. El fútbol oficialmente ha llegado a Rocky Top. La semana pasada el equipo de fútbol local One Knox SC jugó su primer partido como una liga profesional. Nuestra reportera de noticias María Marta Guzmán habló en exclusiva con 2 de los jugadores que están dejando en alto el nombre de nuestra comunidad. María. Fernando, es un momento histórico para la escena deportiva de nuestra ciudad. Estos 2 chicos, Jimmy Villalobos y Dani Fernández, están representando el nombre de los hispanos en alto, ya que forman parte del primer equipo de fútbol profesional de Knoxville. El amor por el fútbol es lo que trajo a Dani Fernández de su natal España a Carolina del Norte y ahora Knoxville. El deporte que he practicado durante tantos años y al que le he dedicado tantas horas, pues al final he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de que ha resultado ser un trabajo y ahora que puedo dedicarme a ello completamente y estoy agradecido por ello. Con tan solo 25 años, el joven de Madrid está lanzando su carrera profesional como defensa central. Aprovechar y cuando te llegas esa oportunidad es solo cogerla e intentar hacer lo máximo posible con ella.
A tan solo una semana de comenzar la temporada, Jimmy Villalobos, quien porta el número 14, se ha convertido en uno de los nombres más conocidos. Villalobos fue quien anotó el primer gol profesional del equipo, colocando su nombre en la historia futbolística de Knoxville. Falta mucho por delante, pero agradecido con el gol y la victoria, pero me da mucho gusto, La comunidad latina es su mayor inspiración y orgullo. Siempre me ha gustado estar con gente latina y ojalá que con este equipo, ojalá que todos vengan y apoyen al equipo con mucho hispano. Ustedes pueden ver a Villalobos y Fernández en el campo el próximo sábado 1 de abril. Ellos jugarán contra Union Omaha a las 6 de la tarde. Fernando. Sin lugar a dudas, un orgullo para la comunidad hispana aquí en el este de Tennessee. Gracias, María. Bueno, pasamos ahora a su pronóstico del fin de semana. El viernes será parcialmente nublado, cálido y ventoso, con temperaturas máximas en los altos 70, casi llegando a los 80. Se va a sentir espectacular. En la mañana del sábado veremos algunos aguaceros, pero la tarde será seca, con temperaturas máximas cerca de los 70. El domingo será parcialmente nublado con temperaturas máximas en los bajos 70 y las posibilidades de aguaceros regresan en la noche del domingo. Bueno, el nuevo centro recreativo de Morristown ha abierto oficialmente al público. Morrison Landing costó $32 millones y es uno de los más grandes en la ciudad. Ellos tienen cancha de baloncestos y voleibol, una piscina y un centro de acondicionamiento físico. Y líderes dicen que esperan que traigan a visitantes hasta de afuera de la ciudad. Usted puede obtener una membresía, pero también existe la opción de pases diarios. Eso se ve tan espectacular, súper divertido y una buena adición para la ciudad. Bueno, y no puedo olvidar que este fin de semana también juegan nuestras Lady Balls en el torneo de March Madness, en el Sweet 16. Por eso es que estamos usando nuestros anaranjados. Lamentablemente ya perdimos a los chicos, pero tenemos fe en que las Lady Balls van a pasar al Elite 8. Sí. Y para más información recuerde visitar nuestra sección en WBIR.com. También recuerde unirse a nuestro grupo en Facebook, Noticias WBIR, para mantenerse conectado. Les hablaron Fernando García Franceschini y María Marta Guzmán. Y será hasta la próxima.